Ya tenemos los invitados en cabina, vamos a presentarlos. Tenemos por un lado a Francisco García, él es biólogo de profesión y cuenta con un diplomado en teología en el Instituto de Teología Pastoral Fray Martín. Tenemos también otra invitada, Santín. Así es, tenemos de invitada a Juliana Valencia, es abogada, vocera de la campaña Déjala Seguir y parte de la ONG Pronsec. Bienvenida, Juliana, aquí al programa. Y también es parte de la asociación DEMUS, el estudio para la defensa de los derechos humanos de la mujer. Bueno, gracias por venir, Juliana, gracias por venir, Francisco. Tendrán 1 minuto y medio por cada participante. Vamos a empezar con Juliana. La pregunta es, ¿cuáles son los principales argumentos que sustentan su posición acerca de este proyecto que despenalizaría el aborto en casos de violación? Juliana, tienes 1 minuto y medio. El principal y el básico es que las mujeres tengan derecho a decidir sobre sus cuerpos, que no puedan ser interrumpidos sus proyectos de vida a consecuencia de una violación sexual. Las mujeres puedan ingresar, que puedan tener derecho a servicios integrales de salud. Lo que estamos planteando con la despenalización del aborto es que pueda ser retirado del artículo 120 del Código Penal, que las penaliza, que les da una pena privativa de libertad de 3 meses, que lo real es que no son penas efectivas, que solo hace criminalizarlas, pretende ser, además del estigma social que cargan ya, de haber sido víctimas de una violación, hacen que las mujeres no puedan acceder a estos servicios y mueran muchas de ellas a consecuencia de abortos clandestinos. Mueran desangradas en alguno de estos, sabemos que existen consultorios en los que se practican abortos de una manera insalubre, en las que ellas terminan, tenemos el 29% de mujeres, de adolescentes, mueren a consecuencia de abortos inseguros, ¿no? Y frente a esta realidad creo que es importante que se puedan tomar medidas. Con este proyecto nosotras no planteamos que todas las mujeres puedan abortar, ni tampoco se obliga. Si alguna mujer que ha sido víctima de violación sexual decide abortar o decide tener, que se respete su decisión, pero no que esta regulación penal las criminalice, ¿no? Bueno, se acabó el tiempo. Gracias, Juliana, por tu respuesta, por tu posición. A continuación tenemos la respuesta de Francisco García. Es 1 minuto y medio, Francisco. Bien, estoy de acuerdo con Juliana en que las mujeres deben decidir en sus propios cuerpos. El problema aquí es que estamos hablando de otro cuerpo que ya no es parte del cuerpo de la mujer. Estamos hablando de un problema en donde hay 2 seres humanos y solamente se toman en cuenta los derechos de uno cuando deberían tomarse en cuenta los derechos de ambos. La violación, en el caso del embarazo, en casos de violación, no es exactamente la violación la que está truncando un proyecto de vida, sino el embarazo. Y probablemente el embarazo no esté realmente tampoco truncando un proyecto, sino simplemente cambiando las variables. El ser humano es y debe ser capaz de adaptación cuando la sociedad justamente brinda lo que está diciendo Juliana, un servicio integral. Justamente lo que nosotros propondríamos también es un servicio integral, es decir, acompañamiento psicológico, mejorar la legalización de los reglamentos de la adopción, etcétera. Y por otro lado, con respecto al estigma de la violación, también hay que educar a la gente para que se borre esa tontería realmente que es estigmatizar a una mujer por haber sido violada. Cuando es una víctima no se le debe estigmatizar, pero el niño que está en formación tampoco tiene por qué sufrir las consecuencias. Ahora, se hablan de abortos clandestinos y claro, son clandestinos porque es un crimen. Cuando se comete un crimen de manera clandestina y en malas condiciones, la solución no es legalizar el crimen, sino dar las condiciones para que no haga falta cometer ese crimen. Ok, Francisco, muchas gracias. En este bloque queremos que Francisco plantee una pregunta a Juliana. Por favor, Francisco, ¿cuál sería tu pregunta? Que en un problema en donde hay 2 personas, solamente se ocupan de una como si la otra no existiera. Muchas gracias por la pregunta porque es importante y va a permitir que los oyentes puedan tener una claridad sobre cuestión de derechos. Primero decir de que estamos hablando de derechos de las mujeres y no sobre creencias culturales o creencias religiosas, sobre todo religiosas, ¿no? Primero entender que nuestro ordenamiento legal ya regula quién es el concebido. Primero, nuestra Constitución dice que todas las personas tienen derecho a la vida. Habla del derecho a la vida y también dice nuestro ordenamiento legal y la doctrina jurídica que ningún derecho es absoluto.
sea, el derecho a la vida no es absoluto y tampoco es cierto de que no se debe despenalizar, porque ya tenemos la despenalización del aborto terapéutico. Es decir, que cuando una mujer se encuentre en peligro su vida, va a poder ella acceder a un aborto en un hospital. Tenemos la pena de muerte en nuestra Constitución incluso, y también la defensa, la legítima defensa, ¿no? Entonces, estos derechos no son absolutos. Cuando hablamos del concebido, estamos hablando no de una persona humana, porque nuestro ordenamiento legal reconoce a la persona en el Código Civil con materia de obligación, de que biológicamente podamos decir de que es vida, de repente nuestras células, es vida, el óvulo es vida, el espermatozoide, sí lo es vida, ¿no? Pero entonces en ese sentido estaríamos diciendo que nosotros mismos estamos matando de manera permanente o todos los días parte de nuestras vidas, ¿no? Gracias, Juliana, por la respuesta hecha a la pregunta de Francisco. ¿Tienes alguna pregunta para hacerle a Francisco, Juliana? Sí, por supuesto. Si cree que las creencias religiosas deberían de imponerse sobre los derechos de las mujeres. Es curioso que de mi parte yo no he empleado ningún argumento religioso y de entrada como respuesta está hablando de religión. Yo en ningún momento he empleado ningún argumento religioso y no creo que la religión se debe imponer. Por eso he empleado argumentos lógicos, biológicos, científicos y no religiosos. Nadie está aquí de parte de un argumento religioso. Pero sí es clara la diferencia entre la vida que tenemos en una célula que se va cuando nos lavamos las manos o un espermatozoide y en un óvulo fecundado que ya tiene un propio genoma y que naturalmente ya se comunica bioquímicamente con el cuerpo de la madre como un individuo distinto, con una identidad distinta del padre y de la madre y es por tanto un tercer ser humano. Eso es un argumento biológico, eso no está en el Evangelio según San Lucas ni en el Catecismo, eso es dato científico. Para el knockout de la palabra, Juliana Valencia dijo lo siguiente: nuestra Constitución dice que tenemos derecho a la vida, pero que ningún derecho es absoluto, el aborto debería ser legal. También para el knockout de la palabra, Francisco García argumentó lo siguiente: el niño que está en formación no tiene la culpa, abortar es un crimen. Porque los hombres también abortan cuando se van, las dejan embarazadas, abortan cuando tenemos que ir a hacerle juicio de alimentos. Los hombres abortan, hay que reconocerlo.